8 de la mañana con 13 minutos se habla de un rebrote o un remanente terrorista. Sendero ha cambiado de metodología o de estrategia, es la pregunta. A nuestros estudios hemos invitado al doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala de Terrorismo y Narcotráfico. ¿Cómo está, señor Ibaceta? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hay un tema muy importante aquí y es que se ha desestimado el hecho de la presencia de volantes o panfletos convocando un paro armado para el 25 al 30 de julio por parte de los senderistas. El ministro Sanabria ha dicho que no hay que hacerle mucho caso, puesto que es una estrategia que por lo general no toma estas facciones y que en realidad, si es que sería así, se tomarían las medidas necesarias, medidas que no se han anunciado aún. ¿Se puede desestimar tanto la presencia de volantes en esta zona? Bueno, ya no sé cómo tomar este tipo de reacciones en el Perú. Aquí aparentemente nos gusta salir a enfrentar una situación diciendo creo, no creo, me parece, no me parece, y dejamos hacer y dejamos pasar. Esa ha sido toda nuestra historia. Como se ha dejado pasar la presencia y las recientes amenazas sobre presencia senderista al interior del país. Así es, a la población no le importa si el ministro o el presidente crea o no crea. A la población le interesa qué está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo extraño, pero vinculado a un accionar de Sendero. Si es rebrote, remanente, rezago, no le importa a la población. A la población le importa que Sendero está presente. Y si Sendero está presente, siempre ha actuado en su lucha del campo a la ciudad, primero con una fuerza principal pequeña que se mueve, pero actúa políticamente. Ahora, al parecer la libertad de estas columnas senderistas se hace día a día, se habla de columnas de 40 personas que van desfilando por estas comunidades a vista y paciencia de todo el mundo y nadie hace nada al respecto. Se habla de la necesidad de un presupuesto para la lucha antisubversiva, pero más allá del presupuesto, ¿se puede atender en este momento la situación? Mire, Sendero utilizó el siguiente método. Desplazaba de la ciudad hacia el campo una fuerza principal de 10, 15 hombres y mujeres armados. Esa ha sido su fuerza principal en la mayor época del apogeo senderista, ¿verdad? Eso ha sido. Simplemente que sometiendo a la población tenían una fuerza local de la cual iban reclutando en su desplazamiento por las rutas que ellos conocen y que están transitando ahora. De 15 se convertían en 60. Y si llegaban a una fuerza base que les daba el apoyo logístico, era también por sometimiento de la población. Entonces, cuando yo escucho que son grupúsculos que no son una amenaza, que no sirven para nada, que hay que esperar, que es un movimiento fujimontesinista, que es una acción psicosocial, me parece una ridiculez tan grande y una irresponsabilidad mayor. ¿Se está desestimando tanto la situación que las consecuencias podrían ser fatales? ¿Es eso lo que puede pasar en este momento? Pero claro, porque estamos dejando que Sendero haga exactamente lo que hizo antes. Y de un grupúsculo sometió a nuestras poblaciones y se convirtió en una verdadera amenaza. Cientos de campesinos fueron enrolados, no ideologizados. O sea, ellos nunca fueron senderistas, pero fueron sometidos o juzgados. Ahora se hablan de columnas de 15 personas, muy bien pues. Pero si les dejamos el campo libre y someten, ya no por las malas, ¿no? Porque ahora se presentan como buenos, convencen a una población abandonada económicamente, desvinculada políticamente de sus autoridades, con un desdén de sus líderes que en vez de estar los sábados y domingos en las alturas, en la pobreza con ellos, están dándose la gran vida. Es decir, la oferta de Sendero va mucho más allá en realidad, o mejor dicho, no se conforma en una amenaza, sino va a una oferta de ayuda. Inclusive dice que hay transacciones en dólares sobre la coca que ellos tienen en la zona. Es decir, ahora están tratando de convencerlos de que en realidad ellos pueden contribuir a un mejoramiento en la calidad de vida. Es otra estrategia ahora. Por supuesto, pero el objetivo es el mismo. Capturar a la población y poco a poco tener una fuerza mayor. Ahora, cuando nosotros analizamos la ruta de Apurímac, que vincula el ENE, el PRN, la Convención, y se va por el sur, Uripa, Pampas, Aymara, Chalhuanca, ¿no? Y de allí simplemente para llegar a Coracora, Cotahuasi. Esas eran las rutas que andaba Sendero y que están dando ahora. Incluso hay una amenaza de paro armado, una ruta de paro armado en Coracora, cierta o no, pero hay un hecho allí que es manifiesto.
la existencia de volantes. ¿De dónde vienen? Bueno, el Estado tiene la obligación de detectar de dónde vienen, a quién pertenecen, no tiene que estar presumiendo, tiene que actuar. Por lo tanto, aquí yo quería llegar a lo siguiente: si ellos están desarrollando la acción política para masificarse, y la amenaza puede allí sí devenir en mayor, en incontrolable, tenemos el apoyo al narcotráfico. Cuando nosotros juzgábamos por esas zonas a los campesinos y les preguntábamos por su actividad económica, tenían una actividad económica de supervivencia, porque por Andahuaylas y esa zona no se siembra sino papas. Y cuando se sobreexplota el cultivo de la papa, los precios se derrumban de manera espantosa. ¿Cuál es la única actividad? Todos nos dicen, nos vamos a la selva a trabajar. ¿A qué selva se refieren? A la coca, pues. Se van a trabajar en la coca. Entonces, no sabemos, el Estado no define primero cuál va a ser su actitud frente a esas actividades de sendero que tienen un objetivo político, y evidentemente después se va a manifestar militarmente, pero tampoco ha definido el Estado cuál va a ser su metodología de enfrentamiento al narcotráfico como elemento de apoyo a sendero, pero también como único recurso económico de la población, porque hasta ahora la sustitución de cultivos no ha dado resultado. Vamos a hacer una pausa, estamos con Marcos Ibaceta y él ha mencionado que esta situación puede masificarse, que en realidad las columnas senderistas pueden aumentar si es que la población llega a convencerse de la causa de estos remanentes o rebrote, como se dice. Vamos a irnos a una pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando a las 8:21 con Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala de Terrorismo, y la consulta antes de la pausa era cuán rápido puede masificarse la cantidad de integrantes de Sendero Luminoso si es que llegan realmente a convencer a la población de la causa que ellos en estos momentos están desarrollando. Aquí hay que hacer un análisis político, económico y social. ¿Cuán desesperada puede estar la población? Está muy desesperada en esa zona porque no tiene ninguna ayuda. Así es, y cuánta gente puede estarse muriendo de hambre en una situación de abandono. Cualquiera que le dé un mensaje de esperanza lo captura para sí. Y lo que no está recibiendo del Estado es mensaje de esperanza. Ahora, no se ha establecido un rumbo por parte del gobierno sobre la amenaza de presencia senderista o terrorista en esa zona. Y algunos analistas dicen que esto además demuestra la falta de liderazgo en el gobierno y en el presidente, quienes no han establecido un rumbo. ¿Esto podría ser la respuesta? ¿Se ha distraído en este tema tan importante? Yo creo que Sendero ha iniciado acciones abiertas de captación política, ¿no?, de actividad política, para medir la capacidad de reacción del Estado y si hay un plan específico en su contra al que tienen que enfrentar y qué clase de liderazgo tiene el Estado. Lamentablemente están descubriendo que no hay plan, no hay programas, no hay proyecto económico, no funciona el Consejo y el liderazgo no sirve, porque en vez de estudiar esto con seriedad, simplemente están diciéndole a la población que creen o no creen. Ya le dije, a la población no le importa si creen o no creen, existe el problema. Ahora, ¿por qué los ministros, tanto de defensa como del interior y más del interior, desestiman la presencia senderista? ¿Tratan de distraer acaso? ¿Tratan de que la población no se alarme? Y esto en realidad podría ser todo lo contrario, podría traer a que la población tenga mayor miedo sobre la falta de ejecución de las autoridades. Es que habría que ver a qué población se refieren, cuál es el destinatario de la comunicación que ellos emiten. Yo creo que ellos están confundiendo al Perú, están enviando un mensaje a la población urbana, porque la población urbana no va a sentir el problema. Pero aquí quienes necesitan una respuesta inmediata son los de la población rural, porque Sendero siempre ha desarrollado la guerra del campo a la ciudad. Y siempre pasa eso, mientras que no se ataque a la capital, en realidad no se toma como un problema que existe realmente. Siempre que pasa al interior del país es algo muy lejos, es algo que no nos importa. Algo que pasó en Tarata, por ejemplo, cuando se sintió aquí este atentado, recién se tomó un accionar mucho más fuerte con respecto a lo que sucedía. Así es, pero, ¿Se está esperando eso acaso? Pero Sendero, cuando empieza a actuar abiertamente en el campo, en pequeños o en mayores grupos con la perspectiva que le dije, es porque ya en las ciudades tiene cuadros dirigenciales que van a actuar políticamente, no militarmente. ¿Cuándo va a ser el momento en que ligue todo esto en una acción político-militar? No lo sabemos,
Yo creo que aquí el gobierno está actuando con mucho temor en cuanto al nivel de encuestas, porque si pierde... ¿Temor o desconocimiento? Yo creo que temor en cuanto a, a los niveles de aprobación que tiene, ¿no? Pero yo creo que la población da su mayor respaldo cuanto mayor verdad se le da a la población, cuanto mayor sinceridad recibe la población. Nuestro pueblo no es necio, simplemente que cuando se le miente, se distorsiona o se le oculta, se desvía su atención y el sentido común de ellos descubre la verdadera ruta de la verdad, entonces el descrédito va a continuar. Y no se trata de decirle no creo, no sé, se está maximizando. Porque con eso se engaña. Se engaña, así es. Ahora, el ministro del Interior, quien ha recibido serias críticas, debería dar un paso atrás, puesto que al parecer no se tiene una estrategia establecida con lo que vaya a suceder en los próximos días con respecto al paro que ha sido convocado recientemente por Sendero Luminoso, porque hay una nueva metodología de Sendero, no hay una nueva metodología del Estado. Yo no sé si un paso atrás, yo creo que tiene una oportunidad. Hay que hablarle con transparencia a la población. Está ocurriendo esto, lo vamos a investigar, vamos a descubrir quiénes son, vamos a potenciar nuestros organismos, pero a bajo costo. ¿Quiénes deberían ser convocados para atender esta situación? Mire, ya hemos dicho que el Perú ha vivido esta guerra y la ha ganado. Si bien no políticamente, no ha exterminado la ideología, ni ha erradicado de todo el sendero, pero militarmente ganó la guerra. ¿En base a qué ganó? Primero, a una decisión política. En segundo lugar, a una acción coordinada policial militar, pero fundamentalmente con equipos móviles que integraron a la organización social. Pero ahí hay que cambiar algo, porque eso costó la vida de muchas personas inocentes. Así es, ¿sabe por qué? Porque al militar se le dio el poder político, lo cual jamás debió ocurrir. En este momento, ¿quién debería tener el poder político? ¿Están preparadas nuestras autoridades para tomar el poder político realmente? Bueno, tienen que prepararse porque si no que asuman su responsabilidad ante la población. Normalmente cuando el Estado se ve amagado en su subsistencia, al militar se le dice, métete en el problema y tú eres la autoridad político-militar. La autoridad política no se puede delegar, el pueblo ha elegido a sus gobernantes, a sus autoridades políticas. Y ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Por eso es que después se persigue militares, se mete presos a los militares y todo el mundo habla de los militares, pero no habla de los políticos responsables de las decisiones. Que finalmente se lavaron las manos. Así es. Entonces, aquí tiene que interactuar el militar con la autoridad política en todos sus niveles hacia la base social. Señor Ibaceta, le quiero hacer una pregunta final. Según destaca hoy el diario El Correo, se desbarató un plan de Sendero para secuestrar a los magistrados. Esto sucedió en el penal Miguel Castro Castro y al parecer un miembro de Sendero Luminoso que se habría acogido a la ley de arrepentimiento reveló ante uno de los representantes del Ministerio Público que los denominados senderistas organizados pretendían dar un golpe contra los magistrados que se procesan actualmente. Esto, al parecer, es una luz al final del túnel, por lo menos en lo que ha pasado en los últimos días. ¿Se puede realizar? ¿Qué trabajo se puede haber realizado ahí o qué trabajo se debe adoptar a partir de eso para que se pueda realizar una buena estrategia con respecto a lo que está sucediendo ahora? Bueno, a partir de hoy hay que tomar todas las medidas del caso porque estamos notando que el gobierno, en vez de preparar un plan integral, quiere focalizar su acción contra los presos por terrorismo. Y me parece un grave error, porque no se puede aislar las partes de un todo. Entonces sí, se pretende concentrar una lucha con los internos que están protegidos por convenciones internacionales contra la tortura, reglas mínimas de tratamiento y pronunciamiento de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Allí se debe andar con cuidado y además están presos, simplemente es una cuestión de ejercer autoridad. Va a haber una reacción adentro. Va a haber una reacción como siempre la hubo cuando el Estado trató de imponer sus reglas dentro de los penales. Motines develados sangrientamente, ¿verdad? Más de dos oportunidades. La experiencia nos tiene que haber enseñado algo, ¿verdad? Nos tiene que haber enseñado, entonces, si vamos a entrar, si van a entrar nuestras autoridades, tiene que haber mucha información desde adentro y mucho cuidado desde fuera. Ahora sí, solamente quería consultarle, o en todo caso, que usted nos manifestara cuál es su sentir en cuanto a lo que está sucediendo. ¿Hay o no
una presencia importante y relevante de senderistas en nuestro país en este momento? Yo creo que en este momento Sendero no es una amenaza inminente, pero con la conducta del Estado sí es una amenaza real y peligrosamente de corto plazo. Bien. Con la conducta del gobierno. Hay que tomar serias cartas en el asunto y eso es lo que invocamos desde acá. Muchas gracias, señor Marcos Silaceta, por estar aquí en De 6 a 9. Nosotros a las 8:29 hacemos una pausa.